bueno es que siempre tengamos conversaciones interesantes. Y este medio es una bendición de Dios, porque por este medio podemos tener esas conversaciones interesantes. Hay temas que debemos de saber, debemos de conocer. Uno de estos temas que traigo para ustedes en este momento son los celos. ¿Qué son los celos? Dice el diccionario que los celos son duda, envidia, inseguridad. Y yo le agregaría vacío. Porque una persona que está vacía, que no tiene cómo llenar su vida, entonces se distrae en cosas peligrosas para él. Porque los celos es algo peligroso, ya lo vamos a ver. Vamos a conocer un poco de estos celos. Una persona celosa es una persona insegura. Una persona que cree que todo el mundo la va a cambiar, la va a sustituir, la va a rechazar, la va a quitar de una posición que le corresponde. Eso cree una persona que tiene celos. Les voy a contar lo que pasó en primer libro de Samuel, capítulo 15, lo que pasó con un rey llamado Saúl. Saúl es el primer rey de Israel. Este pueblo decide cambiar a Dios, que lo tenía por rey, y por un hombre. Ellos dicen, queremos un rey como tienen los demás pueblos. Entonces Dios se los permite, porque tiene que enseñarles de verdad. Y es este rey Saúl, el primer rey del pueblo de Israel. Pero este rey, este hombre, le falla a Dios, le desobedece a Dios. Entonces Dios decide sustituirlo, porque no somos imprescindibles en este mundo. Hay mucha gente que hace fila para servir a Dios. Y resulta que Saúl le falla a Dios y Dios decide sustituirlo por otro rey. Entonces Dios elige a David, que era un hombre muy joven, era pastor de ovejas. Dios lo escoge, pero Dios no hace las cosas al tarán tan tan. Dios hace las cosas en un orden, paso a paso. Entonces sí escoge a David, pero lo escoge muy discretamente. Le dice a Samuel, que era juez del pueblo de Israel, que vaya muy discretamente y elija un rey, y es donde Samuel conoce a David. Como les decía, David era pastor de ovejas, el menor de sus hermanos, muy joven, y su padre se llamaba Isaí. Dios permite que David y Saúl se conozcan con un propósito. Saúl, al apartarse de Dios, el enemigo se aprovecha y entonces lo toma un espíritu inmundo que lo atormenta. Porque cuando nosotros nos apartamos de Dios, quedamos descubiertos al enemigo para que él haga lo que quiera. Así es que tengamos mucho cuidado. No nos apartemos de Dios. Sigamos en sus caminos, amándolo, sirviéndolo, obedeciendo a su palabra. Entonces, alguien le dice a Saúl que busque una persona que toque el arpa, porque así él va a sentir alivio. Cuando nosotros escuchamos música de Dios, música hecha para glorificar y adorar a Dios, qué alivio sentimos. Y esto le pasó a Saúl. Resulta que David tocaba el arpa. Si usted lee primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 14 al 23, se da cuenta que lo que yo le estoy contando es cierto, está en la palabra de Dios. Entonces, como David tocaba el arpa, lo buscaron y David tocó para Saúl. Y Saúl siente alivio. Saúl siente que se sanó, ya no siente la presencia de ese espíritu inmundo. Vea usted cómo Dios va ordenando las cosas. Pone a David cerca de Saúl para que aprenda todo lo que pasa en un reino, en primer lugar. Entonces ellos se conocen tal vez sin ninguno de los dos sabían los planes de Dios. Definitivamente ninguno de los dos conocía los planes de Dios hasta este momento. Pero llega la guerra contra los filisteos. Israel tiene que pelear contra los filisteos. Entonces Saúl tiene que ir con su pueblo a pelear. Mientras tanto, como David era tan joven, no lo llevaban a pelear y se fue a cuidar las ovejas de su padre.
Los hermanos de David van a pelear a esta guerra. Y el papá de David está muy preocupado por sus hijos, porque no sabe nada de ellos. Y envía al campo de guerra a David para ver cómo están sus hermanos. Qué Dios tan hermoso que todo lo planea también. Sepa usted que si usted se deja, Dios planea su vida. Ya Él está ordenando todo en su vida. Dispóngase para Dios. Abra su corazón a Él, así como estaba ordenando la vida de David. Entonces, David va al campo. David escucha a un gigante llamado Goliat insultar al pueblo de Dios y se enoja mucho, porque nosotros no debemos permitir que insulten a los hermanos en nuestra presencia. Nosotros no debemos permitir que insulten a Dios en nuestra presencia. Nunca lo debemos de permitir. Y David no lo quiso permitir. Entonces David dice: yo voy a ir a pelear contra ese incircunciso. ¿Quién le dio permiso de ofender a los escuadrones de Dios, el pueblo de Israel? Saúl se lo permite y David vence a Goliat. Tomó 5 piedras, pero con una, que es Cristo Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos, vence a Goliat. Entonces el pueblo que gobernaba Saúl hasta ese momento pone los ojos en David. Ven que David es un hombre valiente y es un hombre de guerra. Así va Dios preparando el camino de David y le va abriendo camino a David, así como nos lo abre a nosotros cuando somos guerreros espirituales. Y hay mujeres que empiezan a hacerle cantos a David. Ellas cantan: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Al escuchar Saúl los cantos de estas mujeres a favor de David y ver que el pueblo estaba poniendo los ojos en David, siente celos. Yo quiero que pienses si tienes celos, porque mira a lo que llevan estos celos. Primera carta de Samuel, capítulo 18, 6 al 9. Desde ese momento Saúl maquinó matar a David. Mira lo que trae los celos: muerte. Puedes leer los capítulos siguientes y puedes ver cómo Saúl persigue a David para matarlo. Todo por celos. Pero quiero decirte que los celos son un espíritu malo. Aunque no lo creas, son un espíritu que se apodera de las personas. Dice la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 5, versículo 14. Si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos pero lo que quiero que entiendas es espíritu de celos. Los celos, dice la palabra, son un espíritu, y es un espíritu malo, no es un espíritu bueno. Cuando Saúl tiene celos de David, regresa sobre él el espíritu malo que ya se había ido. Cuando Saúl al principio le tocaba el arpa, este espíritu se había ido, había dejado a Saúl, pero regresa porque le abrió la puerta a Satanás. Lee el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 10. Igual David, con toda humildad, seguía tocando el arpa para ayudar a Saúl. Pero Saúl, mientras David tocaba el arpa, tenía la lanza preparada para matarlo. Ahí está en la palabra de Dios, léelo. Porque los celos traen muerte, destrucción, odio. ¿Sabes? Por celos muchos han asesinado, matrimonios disueltos, mujeres agredidas, vidas destruidas, amigos que se convirtieron en enemigos por celos, hombres agredidos, sea de palabra o de hecho, sin saber qué hacer. Debes de saber que los celos son espíritus malos que lo único que buscan es destruir y destruir a todos los que están a tu alrededor. ¿Cómo está tu familia? Porque tienes celos. Hay un tormento.
Hay pleitos, hay ira, hay contienda, se ve tu casa oscura, se ve arruinada, no hay prosperidad financiera, menos espiritual. Los celos traen odio. Estas personas que tienen un espíritu de celos, el odio se apodera de ellas. Saúl intentó matar a su propio hijo Jonatán porque protegía a David, porque Jonatán sabía que David no había hecho nada malo y lo estaba protegiendo. Entonces Saúl le lanza un cuchillo a Jonatán. ¿Cómo puede ser? Era tanto su odio que no le importaba quién destruía. Saúl con su odio mató personas inocentes como sacerdotes de Dios. Lee el primer libro de Samuel, capítulo 22, 14 al 19. Quiero decirte que si esta es tu condición, hay solución. Hay solución. Mira lo que dice Juan 14, 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Ir a Jesús. Postrarte ante Él, abrir tu corazón y decirle: Jesús, vengo en esta condición de pecado. Tengo un espíritu de celos que necesito que se vaya. Porque ya sé que tú lo venciste a la cruz, pero yo tengo que tomar la decisión de que me suelte hoy. Juan 8, 31 al 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, porque tienes que creer. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si has estado en una situación semejante, si crees que alguien destruyó tu vida porque este espíritu malo opera en ti, déjame decirte que Cristo es tu sanador y libertador. Porque no necesariamente es que tienes celos, sino que alguien te destruyó por celos y destruyó tu vida. Primera carta a Pedro, capítulo 2, 24 dice: Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Mira qué espera para ser sano y entregar ese espíritu de celos y poner en orden tu casa, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Si tienes este espíritu malo de celos, como lo dice la palabra del Señor, Jesús venció este espíritu en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de sangre por ti. En cada espina que le metieron en su cabeza, cada clavo que le metieron en sus manos y sus pies, cada latigazo que destruyó su espalda, cada puñetazo en su cara, estaba tu nombre. Haz que valga la pena el sacrificio de Cristo y decide hoy ser libre, conociendo la verdad, porque la verdad te hace libre y la verdad es Cristo y la verdad está en su palabra. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Qué tremendo, yo soy el primero. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cada vez de que haces un escándalo en tu casa, cada vez de que le pegas a tu esposa, cada vez de que tú le haces un escándalo a tu esposo dando mal testimonio a tus hijos y a los vecinos, le estás sirviendo al pecado. Eso es lo que estás haciendo. Romanos 8:26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Para eso el Señor dijo: yo me voy, os conviene que yo me vaya, porque mi Padre enviará al Espíritu Santo. Romanos 8:32 dice: el Padre no escatimó a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará lo que le pidamos? Pídale que se lleve ese espíritu de celos de una vez y por todas, y tu casa se va a ordenar, tu vida se va a ordenar, tu alma, tu cuerpo y tu espíritu se va a ordenar.
Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo crucificamos la carne y ya no le damos gusto a la carne. Apocalipsis 1:5 dice así: y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así es que entrégale sus pecados. Lo único que tienes que hacer es entregar tu vida a Cristo. Sea porque opera en ti un espíritu de celos, o sea porque sientes que alguien destruyó tu vida y no sabes cómo volverla a construir, a reconstruir. Pero hoy Dios quiere reconstruirla contigo. Camina de la mano de Jesús, seas hombre o seas mujer o seas un joven. Ora conmigo: Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tomo la decisión de despojarme de este espíritu de celos. En el nombre de Jesús, confieso que tú eres mi Salvador y que tú eres mi libertador y que tú eres mi sanador. Yo confieso con mi boca que tú viniste en carne a esta tierra, que moriste por mí en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de sangre, que resucitaste al tercer día porque el Espíritu Santo te levantó de entre los muertos, que ascendiste al cielo y estás sentado a la derecha del Padre con toda la gloria que tuviste desde el principio, intercediendo por mí. Y ahora yo creo que tú me sanas y me libertas de este espíritu de celos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.